El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En días pasados, Colombia fue el epicentro de un conversatorio internacional que reunió a representantes de diversos países que contaron su experiencia sobre la implementación del voto electrónico y otras herramientas tecnológicas durante el desarrollo de procesos electorales. En el evento denominado Sobre el Código Electoral que Colombia necesita, tanto el Registrador Nacional como el Ministro del Interior presentaron las propuestas con las que se espera reforzar el sistema electoral en Colombia. Si desea conocer más sobre estos temas e informarse sobre cómo avanza en Colombia esta materia, quédese con nosotros aquí en Registra TV. Representantes de diversos países nos cuentan sus expectativas tras la implementación del voto electrónico. La Registraduría Nacional le apuesta a la reingeniería electoral para el 2014. Desde ya realiza jornadas académicas con sus funcionarios para identificar los escenarios donde se aplicarán las nuevas tecnologías. Durante el desarrollo de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la Registraduría Nacional hará pruebas piloto de las nuevas tecnologías. Más del 70% de los habitantes del municipio de Santa Cruz de Guachavés salieron a votar el pasado domingo para elegir a su nuevo alcalde. Cada uno de los electores fueron identificados a través de la biometría. El 2012 y el 2013 serán años de prueba para la implementación de nuevas tecnologías en el país. Así lo ha dicho el Registrador Nacional, quien considera que es tiempo suficiente y determinante en el proceso de evolución del sistema electoral colombiano. Para profundizar en este tema, hemos invitado al set de Registra TV a Edilberto Peña González, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido al programa. Buenas noches, Mabel. Y como es de costumbre, en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de la entidad, quienes van a participar con sus inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué experiencias positivas podemos resaltar de este encuentro que se realizó? Eventos como el seminario nos ha permitido conocer las experiencias comparadas de otros países y en esa medida tener una actualización de la información, las tecnologías que se están implementando y cuál debe ser o cuál no debe ser el camino que en Colombia debemos adoptar. Usted está hablando de ese modelo propio, pero de todas maneras pues vinieron muchos países a Colombia para adelantar esta reunión. ¿Hay algunas cositas que podamos coger de otros países para crear ese propio modelo? Es muy interesante tener en cuenta que en muchos países la tecnología la han tomado como un camino de doble vía, me explico. Un camino hacia la implementación del voto electrónico, pero también algunos países han ido desmontando gradualmente el voto electrónico en su sistema democrático. En esa medida lo que pudimos es enfrentarnos a diversas situaciones y saber cuáles son las experiencias y los aportes que esos casos nos pueden aportar específicamente para el caso nuestro. Bueno, de todas maneras, el Registrador Nacional, el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, pues ha insistido muchísimo en la necesidad de informatizar también las etapas previas de un proceso electoral, como son, por ejemplo, la inscripción de ciudadanos y de candidatos. ¿Usted cree que también pues habrá recursos y platica para poder implementar esto también? Ahí digamos que la implementación del voto electrónico tiene dos visiones, una visión un poco más amplia que es la que presenta el señor registrador en la medida en que se pueden automatizar otras fases del proceso electoral en la etapa preelectoral como la inscripción de candidatos y la inscripción de cédula de ciudadanía. En esa medida se pueden y se deben contemplar desde ahora, digamos que el proceso electoral del 2014 para nosotros empieza hoy, porque los recursos se deben ejecutar en el año 2013 y estamos en este momento elaborando el presupuesto que vamos a solicitar al Gobierno Nacional el próximo año. En esa medida, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, sabremos qué tantas fases podemos automatizar, pero la idea es hacer una implementación amplia de lo que es el voto electrónico desde la fase preelectoral. También hay que educar a la gente, porque es lo que usted decía ahora, uno llega a un puesto de votación y ve una máquina, por ejemplo, las generaciones de los papás o de los abuelos, que la tecnología los asusta un
un poco, habría que empezar también como ese proceso de enseñarle a la ciudadanía cómo manejar un voto electrónico, ¿no? Así es, una de las dificultades, Mabel, que tiene la implementación del voto electrónico es cerrar la brecha digital. Por brecha digital entendemos que hay generaciones y hay personas que no están familiarizadas al uso de la tecnología y mucho menos en los procesos electorales. La primera fase que necesariamente debe cumplirse para la implementación del voto electrónico conlleva a una amplia pedagogía en el uso y en la familiarización de nuevas tecnologías. Para nosotros como entidad no es suficiente los indicadores sobre uso de celulares o sobre el uso de cajeros automáticos. Entendemos que hay gente que el proceso electoral constituye el pilar fundamental y para este tipo de personas acercarse a la tecnología puede ser una invitación para que participen en el proceso electoral o puede ser una barrera para que amplíe la abstención. En esa medida requiere un fuerte proceso de pedagogía y capacitación en todo el territorio nacional. Pues el voto electrónico funciona ya en muchos países del mundo, en algunos países de América Latina, por supuesto. Ellos estuvieron en Colombia compartiendo todo este taller y a continuación vamos a presentarles a ustedes algunas opiniones de esos países invitados a este encuentro internacional que se van a referir a sus experiencias sobre la implementación del voto electrónico. San Francisco, California, Estados Unidos. No necesariamente me opongo al uso de computadores para el proceso, sí se pueden utilizar. A lo que me opongo es utilizarlos sin el papel. Obviamente que se pueden utilizar los computadores, pero se tienen que estar revisando continuamente. Yo no estoy segura cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo aquí en Colombia y yo creo que ustedes tampoco. El punto importante es que sí se debe utilizar el papel como mecanismo para verificar que el ganador de las elecciones sea realmente el ganador. Adicionalmente, quiero mencionar que yo no creo que ese proceso vaya a estar listo de aquí a las elecciones de 2014. Brasil. Nós temos vários sistemas de fiscalización. Ellos tienen un sistema muy completo de fiscalización y de calificación de las votaciones después de las elecciones. Y hasta ahora han hecho con ese nuevo sistema más de 8 elecciones y no han tenido hasta ahora ninguna impugnación, ni ningún problema, ni requerimientos de la justicia con ese sistema. É sistema que nos satisfaz. Muy bien, ¿alguien de nuestro público tiene alguna inquietud? Con respecto a la población discapacitada, ¿qué tiene previsto la registraduría en la implementación del voto automatizado? Son varias cosas. La primera es que requiere un fuerte proceso de capacitación en la etapa preelectoral, pero específicamente en el día de las votaciones, en el acto de sufragar, existen mecanismos como por ejemplo la multimedia nos permite que las personas con discapacidad puedan acceder a los mecanismos de votación electrónica. En esa medida lo que se debe contemplar es primero la identificación de la población con discapacidad y segundo, focalizada a esa población con discapacidad, asignarle los recursos y los instrumentos multimedia adecuados para que puedan realizar efectivamente su derecho al sufragio. Bueno, justamente en este conversatorio internacional, el ministro del Interior afirmó que el tema del tarjetón electoral será cosa del pasado en este país. ¿Usted cree que con esta afirmación que hizo el ministro se están dando luces con respecto a que el gobierno realmente apoyaría esta iniciativa que se busca en la registraduría? Claro ¿Será que nos sí. dan la platica? ¿Será que hay la intención de verdad sacar adelante el proceso? Pues lo primero que se evidencia es que hay ganas y hay apoyo institucional. En esa medida se están juntando todos los componentes para que el resultado sea la implementación efectiva del voto electrónico. Bueno, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El doctor Edilberto Peña González, director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, nos habla sobre las experiencias de otros países que ya han implementado el voto electrónico, conocidas en el conversatorio internacional que se llevó a cabo en Bogotá, y sobre cómo avanzamos en el país para llegar a este propósito. Le voy a hacer la pregunta del millón, doctor Peña. Con la implementación de este voto electrónico y de otras herramientas tecnológicas, ¿podríamos decir que se erradicaría el fraude electoral en Colombia? ¿Es esta la solución? El voto electrónico, Mabel, efectivamente
contribuye y colabora a la erradicación de, digamos que de varios escenarios de fraude electoral, entre ellos la suplantación, por ejemplo. Pero también debemos recordar que hay delitos electorales que se cometen en la fase previa y en la fase postelectoral. Digamos que el voto electrónico es una muy buena solución para evitar delitos como por ejemplo el carrusel, la suplantación de electores que han sido neurálgicos en el desarrollo de nuestro proceso electoral. Sin embargo, también debemos, en pro del mejoramiento del sistema democrático, hacer acciones para prevenir aquellos que se cometen antes en la parte preelectoral. Efectivamente, entre ellos está el constreñimiento al elector, por ejemplo. La máquina no garantiza, la herramienta tecnológica no garantiza la erradicación o lo que pase fuera del puesto de votación. En esa medida también, como estamos conversando, requiere de otras medidas adicionales que acompañen ese tipo de implementación de tecnología. Claro, usted estaba hablando de la suplantación, que es muy importante, y yo creo que en Colombia hemos avanzado muchísimo en el tema, precisamente con el tema de la biometría, que se ha venido aplicando como de manera parcial en algunas elecciones atípicas. ¿Será que en el 2014, obviamente si tenemos el voto electrónico, pues habrá biometría, pero en caso de que no llegara a ocurrir lo del voto electrónico para estas próximas elecciones, por lo menos la biometría sí podría estar ya a nivel nacional? Yo creo que la ley contempló muy bien los dos escenarios y los separó muy adecuadamente. Me explico. Una cosa es la identificación biométrica, que ataca específicamente el problema de la suplantación de electores, y otra cosa es el voto electrónico, que enfatiza sobre el proceso efectivamente de votar, pero más sobre el proceso de escrutinio, la labor que realizan los jurados. Entonces, en este momento el país demanda y exige que los procesos democráticos, los procesos de votación tengan implementada la biometría, y yo personalmente considero que es un aspecto que no se va a desmontar. Se han dado muchas garantías y el país ha recibido de manera positiva esta implementación de la biometría, y otra cosa muy diferente es el alcance que pueda tener la implementación de voto electrónico. Muy bien, el pasado 14 de marzo se instaló la comisión que va a estar a cargo del estudio de estas nuevas herramientas tecnológicas en Colombia, precisamente para el año 2014, pero finalmente, ¿quiénes participaron y cuáles fueron los primeros acuerdos a los que se llegaron? Mabel, la ley estatutaria establece que la comisión para la implementación de tecnologías en el proceso electoral esté compuesta por el señor registrador, por el ministro del Interior o su delegado, el ministro de Hacienda o su delegado, el ministro de las Tecnologías y las Comunicaciones o su delegado, el director del Departamento de Planeación, 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral designados en sala plena y un representante de cada uno de los partidos y movimientos políticos. En total, más o menos, son 19 personas que se reunieron el pasado 14 de marzo. Acuerdos es que primero hay voluntad política para la implementación del voto electrónico. Segundo, hay los recursos. El Ministerio de Hacienda se comprometió con la participación y la adecuación de los recursos necesarios para la implementación. Y tercero, en mi concepto es uno de los más importantes, la implementación del voto electrónico inicia en las consultas, en una prueba, en un ambiente no controlado, en un ambiente real, no es un proceso simulado, no es un proceso solamente pedagógico. Son las mismas condiciones que vamos a encontrar en las elecciones de marzo del año 2014 de Congreso de la República. Sí, estábamos hablando ahora de la importancia de la huella dactilar y de la biometría. También se ha planteado la posibilidad de utilizar ese voto, pero a distancia, a través de la huella dactilar. ¿Eso qué quiere decir y se puede hacer? Requieren desarrollos de software especializados. Realmente es una solución a un problema que tienen los ciudadanos residentes en el extranjero. Hay muchos ciudadanos que residen muy lejos de los consulados, y el desplazamiento les implica varios días o digamos que una carga económica que muchas veces lo que hace es que estimula el abstencionismo. En esa medida, la tecnología hoy nos permitiría, a partir de un proceso de identificación biométrica, que es una metodología de voto no presencial, que la gente pudiera hacer, que los ciudadanos efectivamente pudieran hacer efectivo su derecho al sufragio con la implementación de este tipo de tecnologías, pero como decimos, están por desarrollar. Bueno, pues ahora los quiero invitar a ver o a continuar viendo esas experiencias del voto electrónico en otros países, con detalles, ventajas y desventajas que se deben tener presentes para Colombia a la hora de sistematizar este sistema electoral para el 2014. Holanda.
Hasta el año 2007 en Holanda se utilizó las votaciones electrónicas. Desafortunadamente se dieron cuenta que este proceso no era transparente y no se podía garantizar los resultados. Por eso, de 2007 en adelante han vuelto a utilizar el sistema de papel para elecciones. En nuestro país creemos que el sistema de votación electrónica sí se puede dar. Por eso estamos trabajando en reconstruir un sistema para que el nuevo sistema realmente sea confiable, que por ejemplo nos permita hacer el reconteo de votos y que de alguna manera garantice que ese proceso sí se va a dar y no tener las experiencias de la vez pasada. Obviamente este proceso se va a demorar un par de años hasta que lleguemos a implementarlo realmente. Jalisco, México. Jalisco es el primer estado que tuvo una elección a través de este sistema electrónico de votación en 3 municipios de los 125 que conforman el estado. Mira, nosotros en el caso de Jalisco y en México en general tenemos un índice de analfabetismo y un índice de educación que no nos permite tener mucho éxito a la hora de desarrollar los procesos electorales, toda vez que en el caso de México los ciudadanos son los que organizan la elección, es decir, el día de la jornada son los que reciben las votaciones y hemos tenido muchas complicaciones a la hora de hacer los escrutinios y cómputos y trasladar estos resultados a las casillas, a las actas mismas, y allí se producen errores humanos que con este sistema lo que hace la propia máquina es hacer la suma automática, imprimir las actas y transmitir de manera inmediata los resultados. En la medida que los procesos electorales se vuelven competitivos y los resultados muy cerrados, hace que la autoridad electoral piense en tener resultados inmediatos y la inmediatez en la transmisión de resultados creo que le abona a la certeza y la certeza le abona para que los partidos políticos y sus candidatos y en general los ciudadanos el día de la jornada electoral, al conocer estos, se dé la tranquilidad que requiere una democracia. Bueno, nosotros hablábamos ahora con respecto al voto electrónico que no se garantiza que en la etapa preelectoral esos delitos electorales pues se puedan desaparecer porque el hecho de pues tener un sistema no garantiza que las personas no puedan estar de una u otra manera condicionadas para que voten por X o Y elector, ¿verdad? Pero siempre los problemas también se presentan es en la etapa postelectoral, cuando ya los partidos empiezan a decir que contaron mal, que exigen el reconteo, que hubo un error. Con el voto electrónico uno sí podría garantizar un poco más de transparencia, entre comillas, o generarle más seguridad a esos partidos de que pues efectivamente van a tener un conteo real, porque ya hay una máquina que lo permitiría. Mabel, tal vez lo que hay detrás de la implementación de nuevas tecnologías en la votación es la confianza que el sistema democrático deposita en el procedimiento electoral. Si los partidos confían en el resultado que entregue la máquina, seguramente eso se va a reflejar también en el escrutinio y digamos que va a ser lo que podríamos ganar, que es mayor velocidad y menos tiempo para conocer los resultados, efectivamente se puede materializar y puede ser en beneficio de ellos mismos. Pero definitivamente hay que tener en cuenta que al desaparecer el papel, nuestra cultura es una cultura que revisa, que le gusta tener evidencia de las cosas, que el código electoral inclusive está hecho para la revisión de documentos. Efectivamente lo que se les pide es un acto de fe. En esa medida, si se mantiene la confianza en las máquinas, es realmente lo que los partidos deben valorar en ese momento. Bueno, vamos a hacer otra pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con Registra TV.
Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre las posibilidades de implementar el voto electrónico en Colombia para el año 2014, tema que es tratado por Edilberto Peña González, director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El año pasado hablábamos mucho de la reforma política porque eso generó una gran cantidad de cambios en la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué dice esta reforma con respecto a la posibilidad de implementar el voto electrónico en Colombia? Mabel, la reforma debe entenderse dentro de un conjunto más amplio y entre ellos entra el mismo artículo 258 de nuestra Constitución Política que nos da la posibilidad de implementar el voto electrónico en la jornada electoral. Específicamente debe entenderse como un conjunto de medidas orientadas a la transparencia del proceso, transparencia entendida como la oportunidad y la facilidad que tengan los ciudadanos de acceder a la información del mismo momento en que se produce en el evento electoral. Me explico. La reforma introdujo varios aspectos clave, por ejemplo, la inscripción de los candidatos, la publicación que debemos entregar nosotros a los organismos de control, la facilidad que tienen los ciudadanos para acceder, el escrutinio inmediato, la divulgación, el escaneo de una copia del acta de escrutinio de mesa o más comúnmente denominado E14. En esa medida, el voto electrónico está amarrado a un conjunto de iniciativas que, como decimos, es realmente entregarle la posibilidad para que el ciudadano con este tipo de herramientas pueda encontrar y pueda hacer efectivamente evidenciar que el proceso es absolutamente transparente y confiar en los resultados que se obtienen. Bueno, pues a propósito del tema, la Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo un seminario taller denominado Reingeniería Electoral, Elecciones 2014. Esto como preparación a las elecciones del Congreso y Presidente en marzo y mayo de ese año. Durante la jornada, un total de 55 funcionarios de la entidad de diferentes regiones del país evaluaron escenarios para la aplicación de nuevas tecnologías y lograr así la optimización del proceso electoral. Pensando en lo que serán las elecciones de 2014, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició jornadas de trabajo para evaluar y determinar los escenarios que se dispondrán para la aplicación de nuevas tecnologías y con ello lograr mejoras en el proceso electoral. Es muy significativo por cuanto los retos que nos esperan en virtud de las nuevas tecnologías e incluso el voto electrónico suponen una decisión frente a todos nosotros y por eso estos preparativos tienen la mayor importancia. Después de obtener buenos resultados durante las elecciones de 2011 con el mismo ejercicio, la entidad quiso repetir el proceso para la jornada electoral de 2014. Las elecciones del 2011 se hicieron con esa misma dinámica. En septiembre de 2010 empezamos inclusive el primer seminario de reingeniería y los resultados pues se vieron en las elecciones. Creemos que ese modelo es bien importante y lo queremos repetir y mejorarlo cada vez que podamos para llegar al 2014 con todo debidamente programado y no estar improvisando. Dentro de los preparativos de los próximos comicios, la Registraduría Nacional ha tenido en cuenta la aplicación de la Ley 1475 de 2011, la cual reformó algunas disposiciones en materia electoral. La ley de la reforma política y nos obliga en corto plazo a algo que hicimos en esta semana que está terminando, que fue la instalación del Comité Asesor para el Voto Electrónico. En segundo lugar, nosotros organizamos frente a las obligaciones de la ley la instalación del Comité Asesor para las nuevas tecnologías y el voto electrónico, y en tercer lugar, en esta misma reunión se empezó a plantear la condición y las exigencias para hacer una prueba piloto en materia de estas nuevas tecnologías. Durante la jornada académica, los funcionarios trabajaron por equipo para tratar cada uno de los temas y objetivos de una jornada electoral, como capacitación de jurados, modelos de tarjetas electorales y procedimientos para afianzar la transmisión de los resultados. Y siguiendo con el tema electoral, con una alta participación, los habitantes del municipio de Santa Cruz de Guachavés, en Nariño, eligieron el pasado domingo 18 de marzo a su nuevo alcalde, en una jornada electoral que transcurrió en total normalidad. Cristian David Chazatarco Astumal, del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, es el nuevo alcalde del municipio de Santa Cruz de Guachavés, en el departamento de Nariño, quien ganó la elección con 2.579 sufragios.
De los 6.139 ciudadanos habilitados para votar, 4.332 ejercieron su derecho al voto, es decir, un 70.57% del censo electoral. Al ingreso de cada puesto de votación, fueron instalados dispositivos biométricos para la identificación de los sufragantes. Es una experiencia fantástica. ¿Por qué? Porque nos permitió disminuir o ir a punto cero lo que es la suplantación de las personas. Para estos comicios, la registraduría instaló 20 mesas que fueron atendidas por 132 jurados en 9 puestos de votación. La elección del alcalde de Santa Cruz de Guachavés obedece a que el pasado 31 de diciembre de 2011 fue asesinado Jaime Alberto Chazatar Bastidas, quien el 30 de octubre fue elegido alcalde del municipio para el periodo 2012-2015. La Registraduría Nacional del Estado Civil realiza desde el pasado viernes hasta el lunes 26 de marzo una campaña de identificación para 170 familias campesinas que habitan zonas apartadas de Puerto Rico en el Caquetá. Para llegar hasta el punto de atención en Santana Ramos, los funcionarios de la Registraduría realizaron una travesía de 17 horas que incluyó vehículo particular, bus escalera y hasta caballo. Niños, adultos y hasta ancianos concurren a la inspección de Santana Ramos en el municipio de Puerto Rico, en Caquetá, para participar de la jornada de identificación que por estos días realiza la Registraduría Nacional en esta zona del país. En la inspección de Santana Ramos vamos a prestar servicio de cédula de ciudadanía, tanto por primera vez, duplicados, en materia de tarjetas de identidad, primera vez y duplicados, y en registro civil. Para su desplazamiento, los funcionarios de la Registraduría Municipal de Puerto Rico hicieron un recorrido de 7 horas en carro, que inició desde el municipio hasta llegar a Algeciras, en el departamento del Huila. Desde allí emprendieron un viaje de 6 horas en un bus escalera hasta el sitio conocido como La Punta, y finalmente cabalgaron por espacio de 4 horas y media para llegar a la inspección de Santana Ramos, punto de atención para llevar a cabo la jornada de identificación. Hace cerca de un año que no se acude a esta inspección a realizar esta clase de jornada de identificación, justamente por lo distante del casco urbano. Se espera que 170 familias de Santana Ramos del municipio de Puerto Rico en el Caquetá se beneficien de la jornada. Así llegamos al final de una emisión más de Registra TV. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A nuestro público también muchas gracias por habernos acompañado, y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.